Bon dia a tots. Hello. Hola, buenos días a todos. Estic Estoy encantada encantada que de avui poder inaugurem inaugurar hoy tres tres la de las primera exposiciones del evento en el Miralles, la primera en el Tinel, meravellós un on lugar realment s'està maravilloso a la part de donde l'Enric se va a Miralles ver Jo realment esa parte tan interesante de Enric Miralles. Hoy no sé cómo empezar muy bien, molt contenta, porque molt estoy muy emocionada contenta, muy emocionada i realment tinc que donar les gràcies y tengo que dar las gracias cregut a en los que aquest han projecte, creído en este a totes les proyecto persones que han y a ajudat, todos los que han ayudado, que han estado a nuestro lado. Todo esto empezó con la idea de lanzar un gran proyecto en Edimburgo, porque el Parlamento de Edimburgo fue la cumbre de la carrera de Enric Miralles, pero como el proyecto de Edimburgo se ha ido transformando, las personas que ya estaban ayudando para el proyecto de Edimburgo eran evidentemente la Generalitat y la alcaldía pensaron en hacer algo más aquí en Barcelona. Y junto con Joan Sobreig, Joan Ponsa, hemos ido redibujando esta idea de hacer una gran celebración en Edimburgo. Y Joan Roig se puso a nuestro lado y hemos hecho un equipo más fuerte, un equipo más consciente, porque por parte de la fundación se trataba de una cosa más personal y así de esta manera se ha podido hacer una serie de eventos con una fuerza que yo no había sentido nunca así, tan fuerte a mi lado. Pues sí, pues esto es algo maravilloso que me hace muy feliz. Y lo que hemos intentado realmente ha sido traer una exposición donde la arquitectura sea algo para todos, comprensible y que pueda comunicar con el gran público. Este ha sido un tema que hemos trabajado mucho con Joan Roig, que ha sido comisario a mi lado. Y yo creo que realmente a veces la arquitectura no se entiende o la gente que no está en la arquitectura no quieren plantearse que la arquitectura es parte del arte, como lo son otras manifestaciones que se encuentran más presentes en los museos habitualmente. Y en la época en la que estuve trabajando con Enric, leí un libro sobre Tiziano, que fue un pintor muy admirado. Vamos a ver su obra ahora. Su forma de trabajar era una forma similar a la nuestra como arquitectos. Tenía un taller, un atelier, era el gran maestro, la persona que daba las ideas sobre su arte, se realizaba el trabajo de toda la serie de los artistas del taller y yo veía ahí una similitud. Los arquitectos, de la forma en que trabajamos hoy en día, es muy similar a cómo trabajaban muchos de los grandes artistas y pintores del pasado. Así pues, yo creo que efectivamente hay una nueva manera de ser artistas en colectividad y quizás puede que sea algo más difícil de entender, pero se está convirtiendo cada vez en algo más habitual. Actualmente, Enric Miralles nunca trabajó solo. Es difícil quizás dividir un proyecto con socios y colaboradores y al mismo tiempo seguir siendo un artista único, pero a través de esta similitud con Tiziano se puede entender esta supuesta paradoja. Aquí estamos explicando a Enric Miralles como artista muy individual, aunque él nunca hubiera trabajado totalmente solo, pero tenía esta individualidad tan específica y especial que yo creo que le hace comprensible de forma universal. Es tan íntimo, tan artista, tan específico, que creo que tiene esa capacidad de comunicar universalmente. Así pues, esta sería la intención
tener una presentación de Enric Miralles como artista que pudo ser influyente positivamente para un público más amplio y no solo tener una influencia sobre otros arquitectos, influencia sobre otras disciplinas también, y también se mostró como una persona que podía influir a las nuevas generaciones. Por tanto, dejo aquí mi introducción y doy la palabra a Joan Roig, que va a explicarnos lo que se ha hecho, él como comisario de este homenaje y fundador del estudio Valle Roig. Muchas gracias. Cuando Joan Subirats me llamó un día y me preguntó si quería trabajar con Benedetta. ¿No está encendido el micrófono? Para hacer el comisariado de estas exposiciones, de este homenaje, yo le hice unas propuestas que me parecían importantes, diciendo la manera en que me sentiría a gusto trabajando en este tema. En primer lugar, que fuera un evento urbano donde intervinieran no solo la Generalitat y el Ayuntamiento, sino instituciones como el Colegio de Arquitectos, la Escuela de Arquitectura, el Hub, etcétera. Porque el homenaje, o recuerdo por Enric, creía yo, debía realizarse desde una esfera amplia. Y otra condición, bueno, otro tema en el que me puse muy pesado es que yo quería que se celebrara en el Saló del Tinell. Había personas que querían hacerlo en otro lugar, pero yo insistí por un punto sentimental. En el año 56, en el Tinell se hizo la primera exposición homenaje a Antonio Gaudí. Después de su muerte en el 26, en el 36 fue la Guerra Civil y en el 56 el grupo R, Rivas, Moragas, etcétera, montó una exposición aquí abajo, una exposición extraordinaria con imágenes del catalán Roca y con un gran objeto central de una columna de oro que recordaba el Parque Güell. Enric tiene muchas similitudes con Gaudí. Gaudí era un personaje interiorizado en la generación de grandes arquitectos, como Puig i Cadafalch también, pero Gaudí era una persona tremendamente destacada, usando los instrumentos del modernismo, del trabajo con piedra y hierro, y los llevaba a una dimensión internacional mucho más allá que los otros grandes arquitectos característicos. Pues a Enric le pasó lo mismo. Provenía de una generación de grandes arquitectos del grupo SR que comentaba, Puig i Farga, etcétera, y otros arquitectos de su generación, pero él era tremendamente especial y destacado. Y efectivamente, como Benedetta decía, tenía una forma de trabajar la arquitectura siempre a través del diálogo, un diálogo con el socio, con los colaboradores que trabajaban con él o con un colaborador, con un ceramista, con un libro, etcétera. Y esta manera de trabajar que tenía él traspasaba la idea de autoría a algo que va más allá. Y siempre tenía esa ancla de su total genialidad y sus ganas de romper con las reglas del juego que a veces la sociedad o normativa le imponía o el cliente. Esto le hacía único. No solo fue único como arquitecto, Enric, sino que también lo fue como artista, utilizando modos de trabajo de otros y transformando esos modos de trabajar en sus propios modos de trabajar, fabricando muebles extraordinarios que pronto tendremos en el Hub. En el Santa Mónica ya se pueden ver algunos. Como profesor, también fue un gran profesor. En septiembre tendremos también una exposición
y unas jornadas a su alrededor con amigos que vendrán a hablar de él. Todos estos factores, todas estas cosas nos han llevado a realizar un trabajo que creemos que es trabajo que estará bien invertido si cuaja en las nuevas generaciones. Y nosotros es algo que queremos hacer para los que vendrán después de nosotros. Porque es importante que los que vengan después puedan mantener y apreciar todo esto. Esto es para los jóvenes, para que lo conozcan, para que puedan tomar su legado en su esencia. Porque a veces los jóvenes toman la parte más formal del legado de un artista o de un maestro. Pero aquí tenemos una parte interiorizada que es una manera de trabajar más profunda que hay que mirar. Y que ésta se pueda comunicar a toda la ciudadanía, que se pueda transmitir a la ciudadanía. Espero que las personas que vengan entiendan su obra, sus proyectos y entiendan a esa persona. Muchas gracias. Muy bien, pues en primer lugar agradezco al Tinel por su comprensión por haber recuperado ese entusiasmo por la arquitectura con la exposición de Miralles de hoy. Agradecer también a la Generalitat por su acuerdo inmediato a implicarse en el proyecto. Recordar que no solo Barcelona ha disfrutado de la obra de Miralles, sino también Igualada está presente en la exposición y Mollet. Agradecer también a Xavier Marcet, regidor de Turismo e Industrias Creativas, su rápida comprensión y sintonía con este tema, porque los dos compartimos la idea de que las ciudades sin arquitectura, sin incorporar la idea de arquitectura en el ámbito de la cultura, son ciudades que tendrían muchas dificultades porque Barcelona y arquitectura son dos elementos que han ido siempre juntos, que se han proyectado en el ámbito de la cultura y de la arquitectura. El Hub, también gracias al Hub, porque Mireia Escobar, su directora, enseguida entendió que el Hub podía ser un lugar, un espacio para hacer la exposición que estaba prevista para finales de mayo, para diseño y muebles. ACOA, Colegio de Arquitectos, es su vicedegana, porque enseguida sintonizaron con esta idea. Y no puedo dejar tampoco el EXA para Escuela Superior de Arquitectura. Està fent un mestratge que encara avui es recorda com a docent, no? I del qual jo, per raons familiars de la meva companya que és arquitecta, també tenir una gran intensitat de relació amb l'Enric. No? Y con Enric, gracias a ellos, pude tener una gran relación. Estoy muy contento y seguramente más contento incluso de lo que tocaría desde el punto de vista institucional, porque este tipo de eventos pueden o no tener un ámbito personal. En este caso me siento muy tocado, especialmente tocado, porque mi relación con Enric no era simplemente de admiración por su obra, sino que tuve una relación personal con él, como sabe bien Benedetta, durante bastantes años. Por tanto, tengo muchas anécdotas vividas con él que hoy hacen que me sienta especialmente agradecido a esta oportunidad para inaugurar esta exposición. Creo que ya se ha dicho, pero Enrique es sobre todo una persona que de alguna manera estaba tocado por algunos elementos especiales. Era muy difícil que hubiera un planteamiento teórico. Él era constantemente capaz de tomar cualquier elemento
y convertirlo en una nueva reflexión, una nueva mirada, con una capacidad de recoger y recuperar cosas que ya existían y las incorporaba y les hacía renacer de una manera nueva. Esto se ve también en su gran obra del Parlamento de Edimburgo, y quien no conozca esa obra vale la pena que la vea, desde la rosa escocesa hasta lo que había antes del Parlamento, lo supo incorporar en su obra. En este sentido, se trataba de una persona que generaba entusiasmo y proyectaba entusiasmo y curiosidad a su alrededor, y tenía esta virtud que no es fácil, que recuperaba muchos elementos del pasado y recuperaba muchos oficios del pasado. Y esto lo comentábamos con su mujer. Recuerdo una anécdota concreta. En una de esas calçotadas, típicas comidas catalanas con calçots, nos distraímos de la ruta de camino a Santas Creus y fuimos a parar a un pueblo que se llama Pracim o Pracim, donde al lado de una ermita de Loreto había una fuente a la que uno no le daría una especial importancia o significación. La fuente tenía una capacidad de rememorar el trabajo del campo y el trabajo de los artesanos que la hacían especial. És veritat, jo no vaig tenir la possibilitat doncs, de conèixer-lo de prop. Yo no tuve la posibilidad de conocerle de cerca, pero en casa hay muchos arquitectos. Estoy rodeada de arquitectos. Visió calidoscòpia de l'arquitectura i que va saber doncs, fer tots aquests diàlegs, també és que com a professor i com ha creat escola, no? I que hi ha molts arquitectes d'aquest país. Hay muchos arquitectos de este país que se sienten alumnos suyos y herederos de su obra y de su pensamiento. Por tanto, esto también hace que sea una celebración muy compartida, porque a veces decíamos con Benedetta que estas exposiciones en San Gregorio en el Tinel y todas las demás, y en los otros edificios, se transmite esta pasión que tenía él por la arquitectura y ese convencimiento de que la arquitectura emociona. Y creo que es una frase que se ha dicho estos días. También debemos que sea así y en toda Europa, y que no nos emocione solo a los que somos de la profesión, sino que sea algo contagioso a todos los que vemos la arquitectura como algo más que su proporcionalidad, que vemos algo creativo allí, que vemos algo emocionante en la arquitectura. Por tanto, como decía Joan Roig, los estudiantes de arquitectura que están ahora en sus estudios pueden sentir esa pasión, porque se trata de una profesión creativa que va más allá de un diseño o un cálculo. Joan Roig decía también que esto debemos saberlo transmitir a las nuevas generaciones. Llegia, no? Una entrevista que se li va fer l'any 99, no? Diu, en el año 99, el
dijo lo siguiente: yo creo que nuestra vocación crece a medida que vas ejerciendo nuestra profesión. Creo que todos debemos felicitarnos de haber podido unirnos a este evento que va más allá de una simple exposición de recuerdo. Todas las entidades que se han unido a este evento, todos los ayuntamientos que tienen la suerte de tener una obra de Miralles en su haber, están invitados a sumarse a este recuerdo. El proyecto no está terminado, pero todos los que tengan previsto unirse, adelante. Avui tindreu una empresa. El tinent, que parlava de sí, Santa Mònica, que és una exposició sobre collage i fotos vinculades a l'Enric, i després una a la Fundació Enric Miralles, on hi ha una part. En la Fundación Enric Miralles tendremos una exposición sobre su estudio, sobre su obra. Y una exposición sobre muebles que coincidirá con la Semana del Diseño. Encontraremos allí muebles de Miralles. Després, al setembre, coincidint amb el començament del curs escolar a l'EPSA, hi haurà... En septiembre habrá una exposición sobre Enric en la Escuela de Arquitectura. Una exposición de su faceta como alumno y de su faceta como profesor. Con una serie de jornadas donde diferentes arquitectos hablarán de Enric. La idea és que en aquestes converses, a part de la seva obra, però els hem deixat un format lliure perquè siguin molt més converses entre ells. Això és una mica el que farem aquest any. A part d'això, farem uns petits catàlegs a cada exposició. También realizaremos un pequeño catálogo de la exposición. Disculpen, hay problemas con el sonido. La calidad del sonido no nos llega como para traducir correctamente. Están también todos los libros con fotografías que han salido sobre Enric, algunos de ámbito más académico, otros de revistas especializadas, pero hay 5 o 6 disponibles ya. També
Hay libros sobre su obra, pero también libros sobre arquitectura, donde sale también el mencionado o aparece él. Veieu, és una idea de que tota la ciutat, grans, tota la ciutat s'agrupi per donar aquest tipus de... La idea sería que toda la ciudad se hermana, se una para hacer diferentes muestras de su obra. I no ho hem comparat. No ho hem comparat. Malgrat tot això passava no ho hem comparat precisament per estudiar que el centre d'arquitecte, la persona que l'objecte es construeix, els conceptes que eren una part de la seva activitat artística i cultural, no? La seva manera de viure la vida. No? Tallar fotografies i enganxar-les, ser tota la vida i així, era una manera de mirar, però també una manera de pensar. De fet, els projectes, si ho era algú, estaven construint, es fotografiaven, i el detall de fotografia la retallava. Una versió distinta de la cosa que ja s'estava fent. Aquesta cosa del rock art i de molts arquitectes que mai voldríem veure acabada la seva obra. M'agradaria estar-hi utilitzant-la, treballant i afegint, això ho feia a través d'aquestes activitats retallades que hem volgut ensenyar. Teníem 100 col·lages que l'han dit, dels quals ensenyem 120, no només. Una activitat 150, una activitat molt. Dintre d'aquests col·lages també servia com fem tots com a fotografies d'àlbum familiar. Nosaltres fotografiava ens semblava també interessant ensenyar-ho i no barrejar-ho tant amb l'arquitectura, sinó mostrar-ho com una manera de mirar i una manera de viure. També per afegir una mica en relació al tema personal, jo crec que l'Enric era una persona que barrejava molt la seva vida professional i la personal. Tant que ha treballat amb les seves dones, però era així, realment una persona que descobria cada objecte quotidià i ho feia entrar en la seva professió. Llavors, ara, més i més, podem veure coses que potser eren més privades. Per exemple, aquí sota tenim totes les llibretes que ella portava sobre el Parlament d'Edimburg, que són les llibretes, jo personalment penso que són precioses, són 5 llibretes monográficas, cuando andaba en Edimburg se portava aquesta llibreta. También tenemos 5 libretas de Enric muy clásicas que se han podido digitalizar a través de una máquina y se han introducido o incluido esas páginas de sus libretas en la exposición también. Y es una parte interesante también de la exposición. Esas páginas recogen momentos más íntimos suyos también. O bocetos de casas o proyectos que realizó para él mismo. Y quizás esos proyectos, por el hecho de ser íntimos y privados, ahí salió su arte más puro, con piezas únicas de muebles muy originales. Tengo una pregunta sobre este homenaje a Enric Miralles.
El edificio olímpico se va a involucrar algún otro edificio de interés nacional. La Comisión de Patrimonio no ens hem posat encara amb altres edificis, tampoc estem en el moment ha estado estudiando la posibilidad de incluir algunos edificios. A veces no se tienen los recursos necesarios para hacer frente a la restauración de todos los edificios que deberían restaurarse. En el caso del cementerio de Igualada, sí hemos acelerado el proceso de su remodelación. Pero no siempre es posible hacer todo lo que querríamos. ¿Alguna pregunta más? Gràcies a tots. Podemos pasar a la visita de la exposición. Gracias.